La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La estigmatización rompe el tejido social. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, los medios de comunicación favorecen la no estigmatización. Los medios de comunicación y la televisión en particular muestran las luchas de los colectivos estigmatizados. Estuve pensando cuáles pueden ser interesantes, como por ejemplo Secreto en la Montaña, que habla de las personas homosexuales en Estados Unidos y cómo dos personas pues, que tienen un amor de un hombre hacia otro hombre tienen que esconderse en una población que es muy machista, y el mensaje de la película pues, es bastante... lo hace uno pensar mucho sobre lo que sufre este tipo de personas en unos ambientes de ese estilo, que no solamente pues, están en ese país, sino que están realmente en todo el mundo, aquí en Colombia también. Tristemente, la historia de la humanidad está carente de humanidad y la discriminación, la estigmatización, la subordinación ha sido una práctica recurrente, no solamente en Colombia, sino en el mundo, por razones de sexo, por razones de clase, por razones de etnia, por razones incluso políticas. Esto lo ha registrado la televisión a través de varias expresiones, telenovelas, documentales, pero es insuficiente. Es insuficiente porque el dolor, la tristeza, lo que implica esta carga de la persona que ha vivido es para toda la vida y la marca definitivamente. Sí he visto producciones de televisión que hablan sobre la estigmatización de personas en la parte social. Recuerdo una producción que se llama La Esclava Blanca y habla sobre una niña que quedó huérfana y fue adoptada por unos esclavos, una familia de esclavos en la época del siglo XIX en Colombia, en Santa Marta. Entonces habla de toda esta cuestión de la esclavitud. ¿Y qué siento o qué emociones siento cuando veo estos programas? Siento nostalgia, a veces rabia, recordar como esas cosas que Colombia tenía hace mucho tiempo y que aún así pasan de nuevo y siguen pasando, y es esa estigmatización a la raza negra, a las personas de este color de piel, que hoy en día se sigue viendo esta problemática. El estigma social les pone etiquetas a las personas. Equivocadamente considera que hay seres humanos en condición de inferioridad, que por lo tanto no es necesario que ellos gocen de todos sus derechos. En Colombia, el conflicto armado y la violencia sociopolítica estigmatizaron a muchas comunidades. Entre ellas las comunidades LGTBI+, afros, indígenas, mujeres, campesinos y también firmantes de la paz. Recientemente Señal Colombia emitió la serie Paz sin estigmas. En ella se muestran los rostros y se escuchan las voces de poblaciones que históricamente han sido vulneradas. Además, muchas de estas poblaciones construyen la paz en diferentes territorios del país. Esta serie es una producción del Ministerio del Interior. Surgió en el marco de la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización. Se pactó en el Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016.
Como su nombre lo indica, su objetivo es brindar las herramientas necesarias para la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización. Por eso hoy en Todo lo que vemos nos queremos preguntar, ¿la televisión muestra a las personas que históricamente han sido estigmatizadas? ¿Los medios de comunicación aportan a la reconciliación nacional? ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Sandoval, soy profesional en medios audiovisuales, locutor, actor de doblaje, pues hago un montón de cosas que se relacionan con la voz y con la radio principalmente. Siempre tuvimos una guerra pendiente, o una guerra que estaba en marcha, o una guerra que se estaba esperando, o una guerra de la que nos estábamos recuperando. Hay varias personas que están dentro de mi círculo cercano, o que estuvieron dentro de mi círculo cercano, que fueron víctimas o parte del conflicto armado como tal. Uno de mis mejores amigos, por ejemplo, vivió en San Juan de Río Seco y siempre me contó una historia de que metieron un burrito lleno de cilindros bomba y lo hicieron estallar dentro de la entrada, pues en la entrada del pueblo. Y mi propia madre, ella trabajó en el Cesar durante muchos años antes de conocer a mi padre. En una semana podríamos estar hasta en 4 combates diferentes. Y en una semana podíamos ver más de 100 muertos, destrozados, ver vísceras, ver sesos, ver gente destrozada, ver poblaciones arrasadas. Entonces era otro momento. Y sin lugar a dudas, eso lo compromete aún más con el país. Simplemente con el caso de los secuestrados, con la toma de Me Too, son cosas que simplemente no se olvidan y no son cosas de las que uno pueda tratar con ligereza. Por lo general, los medios masivos de comunicación, al menos en la parte informativa, siempre suelen tratarlo con mucho respeto. Y la verdad no es para menos, porque, o sea, lo mismo que dije, es un trauma, es un proceso. Sí considero que pues se debería abordar más porque estos mismos medios de comunicación masivos pues también hacen otras producciones y esas otras producciones, al contrario que los medios de información, esas sí lo tratan de una forma muy diferente y hasta cierto punto es hasta chistoso ver cómo está ese contraste entre el respeto y un abordaje maduro a algo que es completamente lo contrario y hasta glorifica lo malo. Porque es que es el hecho vivo de la información. Yo no puedo informar de que hay una alerta de una bomba de una manera tranquila como presentando un bolero o una balada. Hay que hacer vivir la noticia sin exagerar, sin populismo barato, pero la noticia es esa. Déjeme hacer mis imágenes, hermano, déjeme hacer mis imágenes. Pero uno se da cuenta que en muchas de estas realizaciones y en muchas de estas producciones a uno lo que lo ponen es como en una posición en la que si bien uno sabe que hay mucha violencia y hay mucha corrupción en el tema del narcotráfico, hay mucha plata. Y en un país precario en el que la gente lucha todos los días por comer y en el que pues más de la mitad de la mitad de su población tiene que sufrir por el pan de cada día. Entonces nunca hay que olvidar esas cosas, siempre hay que tenerlos en la cabeza y recordarnos a nosotros de que somos un pueblo que ha sufrido mucho y que tenemos mucho campo para ser mejores. Pero pues sí, nunca hay que olvidar nada, siempre hay que tenerlo siempre en la cabeza. En todos los noticieros vemos masacre a montón, publicarlo es lo primero. Para toda una nación, queremos paz, la anhelamos de corazón. Soy Santiago y hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer un poco más en qué consisten los estigmas sociales. Por ese motivo hemos invitado al programa a Paola Dvera. Ella es psicóloga con amplia experiencia con víctimas del conflicto armado. Doctora Dvera, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cuál es la importancia de reconstruir el tejido social en el posconflicto armado?
La reconstrucción del tejido social pasa por la transformación de las relaciones que se establecen en la comunidad y en la sociedad. Y esas relaciones también atraviesan lo cotidiano. Entonces, empezar a mirar y construir contextos que sean protectores y que sirvan para el diálogo permite avanzar en la construcción y en la reconstrucción de ese tejido social que fue permeado por la guerra. También abordando los prejuicios y las estigmatizaciones que existieron en el medio del conflicto armado, reconociendo cómo estas estigmatizaciones pues rompieron las relaciones y los vínculos entre las personas y empezando a tener un diálogo distinto, a empezar a conversar desde las diferencias para reconocer al otro como un igual. Porque lo que pasa en el conflicto armado es que empezamos a dibujar la figura del otro como un igual. Creo que la paz la empezamos a consolidar entre todos, desde el Putumayo hasta la Guajira, todos, el pueblo colombiano. Pero es necesario también reconstruir el tejido social, pero también es necesario hacer esa pedagogía de paz, de qué quedó en marco del acuerdo de paz, para que la gente también nos acoja. ¿Por qué en Colombia hay comunidades que han sido estigmatizadas? Pues finalmente la sociedad nos movemos por sistemas de poder. Entonces, desde donde nosotros estamos, empezamos a ver a los otros como inferiores. Y desde ahí empezamos a mirar a las personas, las desdibujamos de su humanidad y empezamos a mirarlas desde un lugar de poderes. Entonces, la violencia ocurre cuando legitimamos ese poder, cuando lo utilizamos. Entonces, como nos creemos superiores hacia el otro, entonces ejercemos acciones violentas hacia el otro. Se empiezan a poner en primer lugar mis pensamientos, mis posiciones y mis situaciones frente a la humanidad y los pensamientos y la diversidad del otro, a través de esos discursos estigmatizantes. ¿De qué manera los medios de comunicación pueden favorecer la reconstrucción del tejido social? Los medios de comunicación podrían fortalecer la reconstrucción del tejido social, primero desde unos nuevos modelos de relacionamiento que nos sirvan y nos funcionan para tener conversaciones desde la no violencia, reconocer otros patrones de relacionamiento que pueden ayudar a mejorar la comunicación y a mejorar los vínculos como sociedad que tenemos, a reconocernos también desde nuestras individualidades y de nuestras diversidades, desde nuestras formas distintas de pensar, a mostrarnos también una realidad que hubo en el país y permitiéndonos, por ejemplo, reconocer el daño que hizo el conflicto armado generacionalmente, reconociendo cómo cada uno ha vivido la violencia desde el lugar donde ha estado. Esto abriendo la posibilidad de tener conversaciones y poder manejar otros lenguajes que no sean desde la violencia. Desde ahí puede ayudarnos. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en la estigmatización de estas comunidades? Pues a la final son referentes para la sociedad frente a lo que sucede y a lo que se quiere también conversar dentro de las sociedades. Entonces terminan los medios de comunicación siendo utilizados en generar estas estigmatizaciones porque reproducen también estos discursos desde sus propias opiniones también. Ellos no son ajenos también a los prejuicios y a la estigmatización y también cumplen unos roles importantes porque pues hay unos intereses atrás de eso. El papel que ellos juegan y el papel que ellos empiezan a ejercer sobre la sociedad hace que muchas veces caigan en estos juegos de poder y se digan o se afirmen cosas sobre las comunidades o sobre las personas que ejercen cierto tipo de acciones en las comunidades o de roles en las comunidades. Por la manera como comunican ciertas noticias, ¿los medios de comunicación pueden considerarse como agentes de la estigmatización? Pues sí, o sea, realmente acá hay una dualidad. Hay cosas que se le han venido diciendo a los medios que mejoren y que reconozcan que la forma en que se manejan las noticias afecta directamente a la comunidad y a la población. Sí,
Pero pues también hay unas dinámicas de poder y volvemos a lo mismo, vienen unas dinámicas de poder, hay unos intereses ocultos, hay unos intereses atrás de estos medios, de algunos medios de comunicación, porque también hay unos que hacen su tarea juiciosa y también se están todo el tiempo pensando cómo hacerlo diferente, pero sí, definitivamente sí hay unos que cumplen ese papel de estigmatizar y generando diálogos complejos donde vamos a seguir en ese sistema violento. Doctora Vera, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación al programa, muchísimas gracias por realizar estas preguntas porque ayudan también a reconocer una necesidad de reconstrucción del tejido social y que es una labor no solamente de los medios, sino también de nosotros como sociedad. Y el poder hacerlo también garantiza que los colombianos avancen a una sociedad más en paz. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es María Angie Torres. Tengo estudios en comunicación social, soy activista social digital y actualmente estudio Derecho. Los saludo desde la vereda La Capilla, en el municipio de Zipacón, en Cundinamarca. Vivimos un momento muy crítico porque ni la fiscalía, ni la alcaldía, ni la inspección, ni la policía, ni el ejército, nadie nos escuchaba porque estaban en contra de nosotros. Nos acusaban de guerrilleros. Yo sí creo que los medios de comunicación han contribuido en la estigmatización de los grupos sociales que han sufrido el conflicto armado, de manera indirecta o directa. Me refiero a las víctimas, me refiero también a los excombatientes o mejor firmantes de paz y a los líderes sociales, esos líderes que trabajan en torno a la defensa del territorio y los derechos humanos. El líder social es trabajar por lo vulnerable y ser una persona equitativa, ser una persona que empieza a mediar cuando hay los problemas. Recientemente hubo un caso de una reconocida periodista de un reconocido medio de comunicación que estigmatizó a un líder social y víctima del conflicto como si él y su organización fueran parte del ELN. Esa persona desafortunadamente fue asesinada. Este no es el único caso, pero lo traigo a manera de ejemplo para poner sobre la mesa cómo la irresponsabilidad y la falta de ética de algunos periodistas y medios de comunicación ponen en riesgo no solamente la integridad, la seguridad, sino hasta la vida de estas personas. Estamos en el cuarto piso del edificio de la Corte. Yo siento que la representación de las víctimas en los medios es muy limitada. Generalmente se le da voz a políticos, a opinadores, a influenciadores que son famosos y se deja de lado a los verdaderos protagonistas. Asimismo, creo que a muchos medios, desafortunadamente a los más taquilleros, les interesa más los clics, la noticia fácil y sensacionalista y dejan de lado realizar un trabajo juicioso en torno a la reconciliación y la construcción de paz que tanto necesita nuestro país. Y somos colombianos, los que nos matamos somos colombianos. Quien busque la guerra otra vez de nuevo, no la vivió. Es clave que los periodistas y los medios dejen el afán de lo superficial, lo comercial y lo que genera morbo y trasciendan a hacer un periodismo más responsable, más ético. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero es que lo que está sucediendo es eso, falta de ética y falta de responsabilidad. Y es el momento de que los medios de comunicación, pero no solo los medios de comunicación, todos los estamentos de la sociedad, también la sociedad civil, y me incluyo, trabajemos en torno y alrededor de la construcción de paz que tanto necesita nuestro país. Y es un compromiso de los medios hacer posible que el país se reconozca en sus atrocidades,
para cambiar de dirección, para cambiar de camino. Hagamos juntos la televisión que queremos. Un cordial saludo. Queremos conocer detalles de la serie Paz sin estigmas y por ese motivo hemos invitado al programa al abogado Franklin Castañeda. Él es el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Doctor Castañeda, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Hola Eduardo, muy buena tarde. Un saludo especial para ti y a todas las personas que nos ven en este momento por tu programa. ¿Cómo surgió la serie Paz sin estigmas? La serie Paz sin estigmas surge como una forma de dar cumplimiento al decreto 1444 del 2022. Es un decreto que a su vez nace en cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana. Tiene un objetivo muy concreto, es promover la reconciliación, la convivencia y evitar la estigmatización. De alguna forma, estas tres situaciones han estado rodeando y quizás son causas estructurales del conflicto armado en Colombia. La estigmatización, el odio al diferente, la imposibilidad de escucharnos sin ejercer violencia, sin ejercer señalamientos, la imposibilidad de construir de conjunto en un país tan diverso como Colombia, ha ocasionado, en últimas, que en Colombia se recurra a la violencia. Lo que intenta este programa es hacer visible toda una matriz de pensamientos, de opiniones, de liderazgos sociales en cumplimiento de este decreto que en particular tiene ese gran objetivo: enseñarnos a todos los colombianos y colombianas lo que es construir desde la diversidad y valorar el rol del otro. ¿En qué consiste la serie? Esta temporada de la serie tiene 3 capítulos. En ella contamos 9 historias de distintos tipos de liderazgo. Mujeres, población LGBTI, lideresas, líderes y defensores y defensoras de derechos humanos, población reincorporada, personas que trabajan con niños, personas mayores de edad, campesinos, que de alguna forma han venido trabajando por la recuperación de la tierra que ha sido usurpada en épocas de desplazamiento forzado y violencia en Colombia, por temas ligados a la violencia policial en las protestas, por ejemplo. Las consecuencias que han tenido que asumir muchas de las líderes y lideresas en el país por ejercer su rol de defensa de los derechos humanos, persecuciones, estigmatizaciones, señalamientos, la persecución contra la población LGBTIQ+. Pero también en medio de todo son 9 historias de resistencia, 9 historias de cambio y de aportes a la sociedad colombiana en la que de alguna forma se ven reflejados miles, quizás millones de personas en Colombia que vienen trabajando de manera silenciosa por la construcción de un país en paz. La población diferente está en todos los territorios. Ninguno somos iguales, todos somos diferentes, ¿sí? A ti puede ser que te guste una cosa, pero entonces a mí no, y eso ya nos hace diferentes. Entonces yo creo que debemos aprender y seguir aprendiendo del respeto, del amor, desde hasta dónde empiezan tus derechos, hasta dónde van los míos. Eso es lindo, cuando las personas no destruyen, sino que construyen a raíz de las diferencias. Siento que es muy importante aprender a construir conjuntamente y aprender a transformar esa digna rabia que sentimos todos. ¿Cómo se eligieron a los protagonistas de la serie? Las 9 personas que participan en esta serie fueron escogidas particularmente porque la Dirección de Derechos Humanos recibió una serie de solicitudes o porque venimos trabajando con esas organizaciones desde antaño y hemos visto en ellos, 1, la importancia del rol que juegan como actores de cambio. 2, personas que han padecido la estigmatización, personas que han padecido la persecución, que han tenido incluso dificultades de seguridad debido al ejercicio de su rol de liderazgo. Y 3, son personas que cuentan con un reconocimiento comunitario. Lo que quisimos de alguna forma fue hacer ver con ellas al resto de la población en Colombia la importancia de su labor, la importancia de que el Estado, y en este caso el gobierno del cambio, pueda manifestar su respaldo a estas voces, a estas personas, a estos procesos de resistencia, a estos procesos de construcción que ejemplifican estos 9 perfiles. Son un número bastante amplio de historias. Quizás una que me llamó mucho la atención tiene que ver con la lucha de una mujer reincorporada, a quien su marido es asesinado, por ejercer un liderazgo social, por ejercer un liderazgo posterior a su proceso de reincorporación, por ejercer el liderazgo que pueden haber ejercido cientos o miles de personas en Colombia sin la necesidad de haber sido personas reincorporadas. Uno de los cambios que necesitamos promover precisamente es ese. Es el de reconocer que somos un país que llegó a un acuerdo de paz y hoy necesitamos a las personas en proceso de reincorporación, en ejercicio libre, espontáneo de su liderazgo. Esa historia me llamó poderosamente la atención, pero también la de los jóvenes, la de las jóvenes que resistieron en el estallido social, que fueron víctimas de violencia policial y que ayudaron sin duda alguna no solamente a producir cambios importantes, sino, lo reconocemos, a que quienes hoy estamos ejerciendo el gobierno
pudiésemos llegar. En fin, son 9 historias que revelan en últimas distintos procesos de resistencia que muchas veces no se quieren reconocer por medios masivos de comunicación, que muchas veces resultan invisibilizados por las voces hegemónicas en el país, pero que son de alguna forma las historias que han tejido en Colombia un país con condiciones democráticas medianas. ¿Qué espera generar esta serie en las audiencias? ¿Qué busca enseñarles? Este programa intenta ser una piedra más en torno a una construcción en la cual este gobierno se encuentra empeñado. Generar una reflexión al interior de la sociedad y al interior del Estado, de la posibilidad de construir desde la diversidad, de la posibilidad de construir sin conflicto armado y sin violencia, pero sí a partir de las discusiones y los debates. Toda democracia se basa en la discusión entre diferentes, pero en Colombia de alguna forma llevamos décadas eliminando al diferente, señalándolo, vilipendiándolo o incluso asesinándolo. Lo que intentamos desde esta serie es precisamente recoger las historias de vida de cientos de personas y ponerlas al servicio de la discusión ciudadana. Y porque además está más que demostrado a nivel de Colombia y el mundo que los recursos y los proyectos que lideran las mujeres nunca nos han beneficiado a nosotras solas, han beneficiado a la familia, han beneficiado a la comunidad, han beneficiado y seguirán siempre beneficiando a toda la sociedad. Tener esa certeza y esa claridad debe contribuir a que nos apoyen, a que no nos estigmaticen, a que sigan impulsando esta labor que hacemos y a que más bien sororamente vengan y nos acompañen a echarla para adelante. Doctor Castañeda, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Finalmente, Eduardo, muchas gracias por apoyarnos. Gracias por intermedio tuyo de RTBC, por estar empeñado en que este tipo de historias salgan a la luz pública, que tengan un alcance mucho mayor al que podemos llegar nosotros. Esperamos que, sin duda alguna, este tipo de acciones aumenten las posibilidades de cambio democrático en Colombia. Un saludo a toda la audiencia y nos seguiremos viendo en Paz sin Estigmas. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos del papel que juega la televisión en la reconstrucción del tejido social. Si ustedes tienen algún comentario acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en X, antes Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y recuerden que nuestra cita es aquí para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.